¿Alguna vez te has parado a pensar en cuánto poder tiene tu imaginación sobre tu billetera? Y no me refiero a cuando te imaginas que eres rico y te compras algo que no deberías. Me refiero a algo más colectivo, algo casi mágico, pero en el mal sentido. Mágico en el mal sentido, suena a película de terror. ¿De qué estamos hablando? ¿De deudas? ¿De impuestos? Peor, estamos hablando de fantasmas, de cosas que no existen todavía, pero que porque creemos que van a existir, las hacemos reales. Hoy vamos a hablar de cómo la economía a veces se parece más a una sesión de espiritismo que a una ciencia exacta. Hoy vamos a hablar de por qué la inflación muchas veces no nace en la máquina de imprimir Billetes, sino en tu cabeza. Ah, ya veo por dónde vas. Es fascinante y aterrador a la vez. Estás hablando de las expectativas, de esa intuición colectiva que nos dice que mañana todo va a estar peor. Y tienes razón, es como una profecía autocumplida. Es el combustible invisible del incendio. Exacto. El episodio de hoy es denso pero crucial, porque siempre nos dicen que la inflación es culpa de ellos, del gobierno, del Banco Central, de los empresarios, de la guerra en algún lugar lejano. Pero, ¿y si te dijera que una parte enorme del problema somos nosotros actuando por miedo? Es una píldora difícil de tragar, pero necesaria. Así que, ponte cómodo, porque vamos a diseccionar cómo el miedo al futuro destruye el presente. Empecemos por lo básico. Yo siempre pensé que la inflación era matemáticas puras. Tienes 10 manzanas y 100 billetes. Si imprimes 100 billetes más, pues las manzanas suben de precio. Oferta y demanda. ¿No es así? En teoría, sí. En los libros de texto de primer año, eso funciona perfecto. Pero la realidad es mucho más sucia, más humana. La economía no la hacen robots, la hacen personas. Y las personas tienen emociones, tienen miedos y sobre todo tienen memoria. Memoria y anticipación. Exactamente. Imagina esto. La inflación es un fenómeno que, en gran medida, es psicológico. No empieza cuando cambian la etiqueta del precio en el supermercado. Empieza mucho antes. Empieza cuando tú, sentado en tu casa, tienes la certeza de que el mes que viene esa etiqueta va a cambiar. Vale, pongamos un ejemplo práctico. Digamos que soy el dueño de una ferretería. Vendo tornillos. Bien, eres el señor de los tornillos. Y de repente escuchas rumores, lees noticias, ves que el tipo de cambio se mueve un poco. Tu proveedor no te ha dicho nada todavía, pero tú sientes que te va a subir el precio del acero el mes que viene. ¿Qué haces hoy? Pues no voy a esperar a perder dinero. Subo el precio de mis tornillos hoy mismo. Por si acaso, me protejo. Bingo. Por si acaso. Esa es la frase más cara de la economía. Tú no has tenido un aumento de costos real todavía. Tu proveedor no te cobró más, pero tú ya subiste el precio. Has creado inflación de la nada, solo basándote en una expectativa. Claro, es un mecanismo de defensa. Si no lo hago y luego los costos suben, me como yo la pérdida. Soy un empresario precavido. Desde tu punto de vista individual, eres inteligente, eres racional. Pero ahora multiplica eso por millones. Imagina que el panadero piensa lo mismo, y el peluquero, y el dueño de la gasolinera. Y ojo, imagina que tú no eres empresario sino empleado. Uy, ahí la cosa cambia. Si soy empleado y huelo que todo va a subir, voy a ir a tocarle la puerta a mi jefe. Exacto. Vas y le dices, jefe, necesito un aumento. Y no porque trabajes más o mejor, sino porque sabes que tu sueldo va a valer menos el mes que viene. Quieres recuperar poder adquisitivo antes de perderlo. Y si el jefe me da el aumento, sus costos suben y entonces él tiene que subir los precios de lo que vende. Y ahí lo tienes, el círculo vicioso perfecto, todos intentando protegerse del golpe, y al hacerlo, entre todos nos damos el golpe, lo convertimos en realidad, actuamos en consecuencia de una creencia, y la acción
valida la creencia. Es como cuando en un estadio de fútbol uno se levanta para ver mejor. Si uno se levanta, ve mejor, pero si todos se levantan al mismo tiempo, nadie ve mejor y encima todos están incómodos de pie. Esa es una analogía brillante. En economía, eso se llama fallo de coordinación. Pero aquí el problema de fondo es, ¿por qué nos levantamos? ¿Qué es lo que dispara esa necesidad de protegerse? Porque la gente no se levanta por gusto, se levanta porque no confía. Ahí quería llegar. Has mencionado la palabra clave, confianza, o mejor dicho, la falta de ella. ¿Por qué se desanclan las expectativas? Porque no es que un día nos levantamos todos paranoicos por casualidad. No, claro que no. La paranoia se gana a pulso. Las expectativas se desanclan cuando se pierde la credibilidad. Y esto es fundamental. La inflación persistente es, en el fondo, una crisis de credibilidad de las instituciones. A ver, desglosemos esto. ¿A qué te refieres con perder credibilidad? Imagina que tienes un amigo que siempre llega tarde. Siempre. Te dice, estoy a 5 minutos, y tú sabes, por experiencia, que le faltan 40. Tengo un par de esos, sí. Cuando ese amigo te dice, llego a las 8, Nereen, ¿tú llegas a las 8, Telecol? Ni loco. Llego a las 8:30 con suerte. Pues el Banco Central o el gobierno son ese amigo. Si un banco central promete que va a cuidar el valor de la moneda, pero luego imprime dinero para financiar al tesoro, o tolera una inflación alta sin hacer nada. La primera vez quizás le creas. La segunda, dudas. La tercera, asumes que te está mintiendo. Y entonces cuando anuncian un plan antiinflacionario o dicen este año la inflación será del 5%, nadie les cree. Nadie. Y como nadie les cree, todos actúan asumiendo que la inflación será del 20% o del 50%. Y como todos actúan así, la inflación termina siendo del 50%. La pérdida de credibilidad es devastadora porque rompe el ancla. Sin ancla, el barco se va a la deriva con cualquier viento. Es brutal pensar en el costo social de esto, porque estamos hablando de que una vez que se rompe esa confianza, no basta con decir la verdad, ya no te escuchan. Ese es el punto trágico. La confianza no se decreta. No puedes sacar una ley que diga, artículo 1, a partir de hoy todos confiarán en el gobierno. La confianza se construye con hechos, con coherencia a lo largo del tiempo, y se destruye en un segundo. Recuperarla es como subir una montaña con una mochila llena de piedras. Y mientras tanto, vivimos en ese círculo de la desconfianza que mencionaba el texto que analizamos. Me gustó mucho esa imagen del incendio que se alimenta a sí mismo. Es que es tal cual. La inflación por expectativas no necesita más leña. No necesita que sigan imprimiendo billetes a lo loco, aunque eso suele ayudar. Solo necesita miedo. El miedo es el oxígeno. La gente espera inflación. Sube precios. Hay inflación real. Se confirma el miedo. La gente espera más inflación. Y eso acelera los tiempos, ¿verdad? Porque al principio quizás ajustas precios una vez al año, luego cada 6 meses, luego cada mes. Y en las hiperinflaciones, cada hora. La velocidad de circulación del dinero aumenta porque nadie quiere tener el dinero en la mano. Quieren quitárselo de encima, convertirlo en cosas, en dólares, en ladrillos, en lo que sea. Y esa misma velocidad hace que los precios vuelen aún más rápido. Es una dinámica perversa. Ahora, pongámonos un poco filosóficos o quizás políticos, pero en el buen sentido, si el problema es de confianza y de expectativas, la solución no puede ser solo técnica, no es solo mover una tasa de interés en un ordenador. Tienes toda la razón. La estabilidad monetaria no es un problema de Excel. Es un problema político y social. Requiere un liderazgo que esté dispuesto a pagar costos políticos. Porque, y esto es lo que nadie quiere oír, frenar este tren en movimiento duele. Claro, porque para recuperar la credibilidad tienes que demostrar que vas en serio, y demostrar que vas en serio suele implicar tomar medidas que no son simpáticas. Exacto. Si el mercado cree que eres un adicto al gasto, la única forma de convencerlos de que te has rehabilitado es dejando de gastar.
y haciéndolo de forma visible y sostenida, aunque duela. Eso implica tasas de interés más altas, que enfrían la economía, implica recortes presupuestarios, implica decir no a muchas cosas. Y ahí es donde entra el conflicto, porque un político quiere ser popular, quiere ganar las próximas elecciones y decirle a la gente vamos a pasar un mal trago para recuperar la moneda no es un eslogan muy vendedor. Por eso, la inflación es tan tentadora para los políticos populistas. Al principio, la fiesta de la emisión genera una falsa sensación de riqueza. Hay dinero en la calle, el consumo sube, pero la resaca la paga el siguiente, o la paga la sociedad entera a través de este impuesto invisible. Es fascinante cómo todo vuelve a la psicología. Al final el dinero es una construcción social. Un billete de 100 no vale nada si no creemos que vale algo. Es un pacto de confianza mutua entre millones de desconocidos. Es la red de confianza más grande que existe, y la inflación es la corrosión de esa red. Cuando la moneda pierde valor, se rompen los contratos sociales. El esfuerzo deja de tener recompensa clara. El ahorro se vuelve estúpido. La especulación se vuelve más rentable que el trabajo duro. Eso es lo más triste. Cambia la ética de la sociedad, ¿no? Si yo gano más comprando latas de atún y guardándolas que trabajando una hora extra, algo se ha roto en el alma de la economía. Totalmente. Se premia al vivo, al que se anticipa, al que especula, y se castiga al que produce, al que ahorra, al que intenta planificar a largo plazo. La inflación te roba el futuro porque te obliga a vivir en un presente perpetuo y ansioso. Y volviendo a las expectativas, hay un punto que me parece clave. Has dicho que revertir esto es casi imposible sin dolor. ¿No hay atajos? Siempre escuchamos soluciones mágicas. Ah, los atajos. La historia económica está llena de cementerios de atajos. El ser humano siempre busca la solución indolora a problemas complejos. Y aquí es donde entra el tema que vamos a tocar en el próximo episodio. Pero te doy un adelanto. A ver, suéltalo. Cuando un gobierno ve que los precios suben y la gente se enfada, pero no quiere pagar el costo político de frenar la emisión o ajustar las cuentas, ¿qué hace? Prohíbe que suban los precios. Exacto. Los controles de precios. La idea de que puedes pelear contra la inflación mandando inspectores a los supermercados con una libreta de multas. Suena lógico para mucha gente. Si el malvado empresario sube el precio, le obligo a bajarlo y listo. Suena lógico, suena justo y suena heroico, pero es como intentar bajar la fiebre rompiendo el termómetro. La infección sigue ahí, y de hecho suele empeorar las cosas porque genera desabastecimiento, pero no nos adelantemos que ese es un tema jugoso para la próxima vez. Tienes razón, no hagamos spoilers. Volvamos al cierre de hoy. Si tuviéramos que resumir este combustible invisible, ¿con qué idea te quedas? Me quedo con la idea de que la verdad importa. En economía, la verdad importa. Si intentas engañar a la realidad o engañar a la gente con promesas vacías, la realidad te pasa la factura a través de las expectativas. La gente no es tonta. El mercado no es un ente abstracto. Somos todos nosotros protegiéndonos. Y esa protección colectiva es la que termina hundiéndonos si no hay un capitán fiable en el barco. Así es. La estabilidad no es un regalo, es una conquista diaria de credibilidad. Y una vez que la pierdes, prepárate, porque el camino de vuelta es largo, empinado y solitario. Me has dejado pensando en todas las decisiones que tomo por si acaso. Es increíble cómo el miedo moldea nuestra vida y nuestra economía. Es que, al final, la economía no trata sobre dinero, trata sobre el comportamiento humano. Y el miedo es una de las fuerzas más potentes que tenemos. Bueno, nos quedamos con esa reflexión un tanto inquietante, pero muy real. Las expectativas son invisibles, no salen en los gráficos de Excel, pero son las que mueven los hilos. Y recuerda, la próxima vez que escuches a un político prometiendo soluciones fáciles para la inflación sin hablar de confianza, credibilidad y disciplina,
Activa tus propias expectativas, porque probablemente te estén vendiendo humo. Gran consejo. Muchas gracias por este análisis y a ustedes que nos escuchan, gracias por estar ahí. Ya saben, en el próximo episodio vamos a destripar los controles de precios. ¿Funcionan? ¿Son un desastre? ¿O son solo una tirita en una herida de bala? Una solución que parece lógica, hasta que la realidad la desmiente. Nos escuchamos en el próximo. Hasta la próxima.